Ok, magnífico. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor realmente estar con ustedes y te agradezco esas palabras de introducción. Son muy bondadosas de tu parte y pues me alegra muchísimo estar con el colegio y con el país de Perú, a quien llevo realmente mucha estima. He estado en algunas oportunidades visitándoles y también conociendo algunos de sus hospitales. Así que básicamente lo que voy a hablar es sobre lo que decía el doctor Solari, que es sobre la campaña de Choosing Wisely Internacional con respecto a su proyección en América Latina y el Caribe, pero los quiero llevar un poquitico a hacer una introducción corta respecto a quién esa campaña es y al nivel de internacional, a nivel país, Canadá, y después a nivel de lo que estamos haciendo en América Latina. Así que permítanme, voy a empezar con las diapositivas. Mi experiencia es por más de 27 años trabajando en el sector canadiense, en el hospital de tres hospitales muy grandes académicos de la Universidad de Toronto, el hospital de Sunnybrook, que está aquí a la izquierda, el hospital de St. Michael Hospital, el hospital de North Georgian Hospital, donde pude trabajar en el departamento de patología, transfusión sanguínea y medicina laboratorio como director del mismo. Son hospitales académicos de más de 500 camas, algunos son de trauma, hospitales de cáncer y en fin. Esto me permitió muchísimo para poder no solamente trabajar en el sector de lo que yo estaba involucrado, sino también poder implementar la campaña a nivel de hospital. Y les voy a contar un poquitico rápidamente cómo funciona eso y después vamos a entrar rápidamente a la América Latina. Esta campaña internacional pues está diseminada en más de 35 países a nivel mundial. Inició en Estados Unidos en el año 2012 y el país primero en haberla adoptado fue Canadá y tuve el honor y tuve el honor de haberlo podido implementar en mi hospital como uno de los hospitales pioneros dentro del sistema canadiense en el año 2014, cuando fue introducida por la doctora Wendy Levinson, quien es la presidenta de la campaña a nivel Canadá y en este momento del grupo internacional. Así que cuando ella implementa esta campaña en Canadá, pues mi hospital es uno de los primeros, junto con el hospital de St. Michael Hospital de Toronto y el otro hospital de Vancouver, que la implementan. Esto nos permite entonces, a lo largo de los años, poder haber implementado cantidad de recomendaciones de esas que se han extraído. La campaña Choosing Wisely, para darles una idea general de cómo funciona ya a nivel país, por ejemplo, es básicamente los mismos principios a nivel internacional. Pero esta campaña a nivel, por ejemplo, específicamente en Canadá, nuestro objetivo es ayudar a los médicos y pacientes en entablar conversaciones sobre pruebas y tratamientos innecesarios y a tomar decisiones inteligentes y efectivas para garantizar una atención de alta calidad. Y como les decía, comenzó en el año 2014, en abril. Esta es una figura que utilizamos muchísimo en Norteamérica porque se utiliza muchísimo, pues colocarle más a los hot dogs esta mostaza y al mismo tiempo ketchup o salsa de tomate. Por lo general uno cuando va a comerlos quiere colocar más y más y más. Y resulta que no siempre más es bueno. Entonces ese es uno de los tantos logos que nosotros tomamos cuando empezamos la campaña en Canadá en el 2014 y que se utilizó durante los primeros 5 o 6 años. Posteriormente hemos sacado otros relacionados con medicamentos, con procedimientos, con laboratorio, más específicos, pero esto llamó la atención del usuario. La intención, recuerden siempre, es que haya esa conversación entre el médico y el paciente, de utilizar los recursos adecuados y al mismo tiempo de ver las opciones frente a recursos, frente a tratamientos y procedimientos que pueden ser invasivos o pueden ser dañinos en muchas ocasiones. Entonces, esto le llegaba fácilmente al público y nos permitió, asimismo, entonces, que haya una concientización y el por qué queríamos explicarle a los pacientes que no siempre es necesario hacer más, sino que hay que tener una idea bien clara de qué sirve y qué trae valor agregado al tratamiento y al manejo de una entidad clínica. En estos momentos, y esto está más o menos, esta diapositiva lleva un año, tenemos más de 84 profesiones, sociedades profesionales que abarcan desde casi que cobijan todo el espacio de las profesiones médicas, desde radiólogos, psiquiatras, médicos intensivistas, internistas de transfusión sanguínea,
y que a todas las diferentes sociedades, básicamente casi todas, están involucradas en esta campaña, porque a lo largo de los años hemos, lógicamente comenzamos con 3, 4, como lo está haciendo Perú, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho otros países, pero hemos involucrado más sociedades a lo largo de los años y hoy en día tenemos más de 84 sociedades profesionales. Un punto para recalcar es que no solamente nos hemos quedado con las sociedades médicas, también hemos incluido a sociedades de, por ejemplo, la Sociedad de las Enfermeras, sociedades de los fonoaudiólogos, sociedades de los fisioterapeutas, sociedades de los de laboratorio, porque ellos también tienen sus recomendaciones dentro de su profesión para el cuidado del paciente, para los mismos procedimientos que ellos hacen. Hoy en día, estas profesiones, sociedades profesionales, incluyen y abarcan una serie de profesiones que también tienen que ver en el tratamiento, en el cuidado y en el manejo del paciente de diferentes puntos de vista. Con ello tenemos más de 560 recomendaciones. Pues si ustedes se ponen a dar la cuenta, algunas sociedades sacan de 5, otros a 10. En total tenemos aproximadamente 560 o más. Y está regada en todas las provincias y territorios de Canadá. Entonces, es interesante cómo esta campaña tuvo tanta acogida a nivel país y se implementó no solamente en Ontario y en Columbia Británica, sino que también se implementó en los territorios altos, arriba, por allá por el Círculo Polar, cerca de Nunavut, o en Yukon, o en territorios del norte, o en Quebec también. En todas estas provincias, en todas partes, tienen incluso su Choosing Wisely por provincia. Es decir, hay un Choosing Wisely Ontario, hay un Choosing Wisely Alberta, y así continuamos. Y además de eso, nos dimos cuenta que era muy importante la educación médica. Entonces, las 17 escuelas de medicina de Canadá, la gran mayoría de ellas tienen un grupo de médicos o de estudiantes que también participan en la discusión y en el entendimiento y en la educación para que cuando salgan ya de su escuela y cuando salgan ya de residentes, de internistas o estén haciendo su fellowship, pues ya sepan más o menos de qué trata esto y se llama fácilmente así la implementación y el entendimiento de la campaña y no haya resistencia, que es algo que encontramos al principio porque no había entendimiento claro. Y tenemos campañas públicas, una de ellas las tengo aquí en una de las fotos. Continúo. En el año 2022, a nivel de Canadá, sacamos un reporte con el Instituto de Información, el CAIGE, CIGI en español, o CIGI en español, sobre el uso de tratamientos excesivos y de procedimientos de laboratorio. Y en ese reporte encontramos que el 30% de las pruebas de tratamientos son innecesarios, que esto va con literatura mundial, no es algo nuevo. Excuse me, todos lo sabemos que sucede. En el año 2023 encontramos que de 8 a 12 pruebas y tratamientos resultados hechos resultó en reducciones y no en mejoras. ¿Cómo funciona la campaña Choosing Wisely? Ahorita bajemos entonces toda esa idea de la Choosing Wisely a nivel del país y vamos a un hospital. Voy a tomar mi hospital, el Hospital North Shore General Hospital de Toronto. Dentro de este hospital, pues básicamente lo que hicimos fue que formamos un comité y con estas recomendaciones que ya teníamos a nivel nacional, estaban avaladas por todas las sociedades, pues lógicamente el hospital las adopta y de esas recomendaciones determina cuáles son las prioridades, dependiendo de la población, del volumen, en fin, del apetito de cada jefe, y formamos un comité de Choosing Wisely hospitalario, que esta es la parte que nuestros países no han podido todavía arrancar. Tenemos países que ya tienen sus recomendaciones y ya las han implementado a nivel nacional, pero allá a nivel bajarlas a hospital es lo clave, porque si no se quedan en una nube. Y esta era una de las partes que quería contarles un poquitico, que una de las cosas que nos dio mucho éxito es tener un comité de Choosing Wisely a nivel hospitalario. Entonces, para resumir, tenemos un comité de Choosing Wisely a nivel hospital, tenemos un comité de Choosing Wisely a nivel Ontario y tenemos un hospital a nivel Choosing Wisely a nivel Canadá. Entonces, tener ese Choosing Wisely, ese comité a nivel hospitalario, nos permite a nosotros utilizar esas recomendaciones que ya están a nivel todo país, sacar de allí, de estos paquetes, las que necesitamos nosotros implementar y determinar cuáles son las que tenemos más recursos o tenemos oportunidad, quién puede colaborar, y se hace votación, y en estos comités participa el jefe del médico, el director médico de todo el personal hospitalario,
participa los jefes de emergencia, o sea, de los áreas clínicas que utilizan mayor porcentaje de estos procedimientos o tratamientos como emergencia, medicina interna, medicina, cuidados intensivos, pediatría, labor and delivery, hacia donde están los babies, los bebés nacen, y también se invita a la parte no solamente médica, sino a la parte administrativa, porque al fin y al cabo ellos son los que van a dar los recursos. Y hacemos una votación, empezamos a discutir cómo vamos a implementar las recomendaciones, y a lo largo de esa historia, y algún día la podemos contar más despacio, es que se balancean los riesgos y los beneficios. Y una de las campañas que nos dio mucho éxito fue la implementación, la reducción de exámenes inadecuados, ¿sí? Y en el departamento de emergencia estábamos haciendo aproximadamente, antes de la campaña, estábamos haciendo 28.000 exámenes mensuales de los básicos, de CB, o sea, de hemograma, glucosa, creatinina, troponina T, electrolitos, urinálisis, todo esto. Teníamos 28.000 mensuales, ¿sí? Perdón, cuaternales, quarters, o sea que cada 3 meses, trimestrales. Y esos 28.000 exámenes trimestrales, que aproximadamente equivaldrían a 120.000 si son por 4 anual, pues los bajamos a 25.000 cada 3 meses. Y eso se hizo con una concertación, una discusión entre médicos de departamentos, con el jefe de emergencias, el médico de emergencias, la jefe también, inclusive la directora administrativa de enfermeras estuvo en esa reunión, estuvo la parte del laboratorio, estaba representando yo de la dirección de patología del laboratorio, y discutimos y vimos a ver junto con otros médicos cuáles esos exámenes no eran necesarios y que podían simplemente estaban duplicados o que podían ser porque no traían ningún valor agregado, dependiendo del tipo de condición clínica. Revisamos las CPOE, que es las órdenes médicas electrónicas, y de ahí quitamos las que no eran necesarias dependiendo la condición clínica, que teníamos diferentes condiciones clínicas y teníamos duplicación o repetición de algunos que eran necesarios. Por decir algo, para pacientes que llegaban simplemente por un dolor de cabeza, les hacíamos rayos X, había una orden estándar, o si le hacía un examen que era inadecuado y no había necesidad de hacerlo, una troponina, en fin. Entonces, quitamos esos exámenes innecesarios y bajamos más o menos en el 30-40%. Y esta misma historia, pues se repite con otros ejemplos. Uno de ellos fue la disminución de la prueba de velocidad de cimentación globular y dejar solamente como la PCR, o sea, la proteína C reactiva, como el indicador primordial en casos de inflamación e infección. Y con ello utilizamos una metodología que es el médico campeón, el champion. Ese médico champion fue el líder para que esa implementación se entendiera a nivel de todos los médicos de ese grupo, porque en este momento tenemos que involucrar todos los médicos del hospital. Entonces nos llevamos un champion de hematología que tenía conocimiento de la parte y hablaba el mismo idioma a nivel de médico porque tenía que hacer revisión de pacientes, hospitalización, tratamiento, más la parte científica del laboratorio. Yo la estaba liderando de patología y laboratorio de medicina, y donde estábamos discutiendo por qué la importancia de solamente utilizar un marcador en vez de dos en determinados casos. Determinamos, después de hablar con oncología, reumatología, medicina interna, emergencia, pediatría, que solamente necesitábamos la prueba de proteína C reactiva para ciertos casos, perdón, la sedimentación globular para ciertos casos, y que podíamos vivir solo con la proteína C reactiva, y que solamente en casos específicos, por ejemplo, como polimialgia reumática y como temporal arteritis, ahí se necesitaba las dos. Y en otras condiciones también. Entonces bajamos el 40% de medición de esos exámenes, y además sabíamos que la BSG o el PCR en inglés, pues son exámenes, el uno es muy inespecífico, el otro es más específico, y el uno sabe más rápido que el otro y tiene una cantidad de variables. Entonces pudimos reducirlos, y usted aquí ve la reducción, no fue un momento a otro, esto requiere concertación, diálogos, trabajo y discusiones, y es una charla muy agradable, y al final podemos disminuirlas al 40%, como ustedes ven, y vimos que no había mayor impacto ni el tiempo de hospitalización ni en el cuidado del paciente. Bueno, teníamos campañas, como les decía, una muy bonita, que es la campaña de usar la sangre adecuadamente, y esta campaña la implementamos a nivel país, y básicamente es una campaña que se basa en dos principios básicos. Primero, que no debemos se debe de nada más entregar un producto a la vez, y segundo, que se maneje un cut-off,
un número específico de cuándo se debe transfundir al paciente y qué porcentaje se está transfundiendo. La intención es que, no se, que se utilice menor de 7 o 8, dependiendo de los diferentes parámetros, un menor exclusivo y que se trate de bajar porque nos dimos cuenta que muchas veces estamos transfundiendo pacientes con valores de hemoglobina 90 o incluso en 80, que la mayoría del paciente estaba hemodinámicamente estable. Entonces, como hicimos esta implementación, esta campaña a nivel de país, se redució la campaña a nivel nacional y fuimos al primer hospital, y yo estoy aquí con mi grupo de transfusión sanguínea, donde implementamos la campaña y ganamos el premio nacional como el primer hospital de haberla implementado. Bueno, el uso de antibióticos también es otra campaña inmensa que tenemos, porque hay muchas indicaciones que no están bien adecuadas y lógicamente con esto, con la OPS, se ha trabajado mucho con el cuento de la optimización adecuada de los antimicrobianos y va a la mano en diferentes actividades, así que esto es bueno que podemos no solamente trabajarlos a nivel Choosing Wisely, sino con la OMS y también con la OPS. Y para terminar, ya a nivel de Canadá, contarles que hacemos revisiones con hospitales a nivel Ontario y a nivel región. Entonces, ya cuando está algo más maduro dentro del hospital, pues varios hospitales se reúnen y discuten cuáles son sus historias de éxito, sus retos, desafíos, y comparamos resultados de una manera una comparación muy amigable, y nos ayudamos los unos a los otros para decir, oh, a ti te fue muy bien en esta campaña de reducción del CT de trauma, del BU testing o de emergencia, cómo hiciste, por qué fuiste tan exitoso, y nos compartimos y nos ayudamos mutuamente. Este es el grado de maduración que hemos logrado hoy en día a nivel nacional. A nivel mundial hay una reunión que se hace anualmente, se hace en diferentes países en Europa y pues ahí se discute definitivamente los avances a nivel internacional y a nivel de país de cada uno de estos países europeos. Aquí ven a la líder mundial, Wendy, y estoy representando yo por Canadá también el equipo canadiense. Bueno, pasemos a la parte de Latinoamérica. Ya tenemos 10 minutos más, estoy tratando de ser cuidadoso con el tiempo. Así que quiero contarles que esto de la campaña, pues en el año 2014 se forma, en Canadá, y la presidenta, pues ya la casualidad que es canadiense y vive en Canadá, entonces yo estaba atendiendo estas reuniones en Ontario, ahí la conozco a Wendy, porque además de hacemos un congreso anual, un simposio anual, donde discutimos a nivel Canadá los avances, y en esa reunión hablo con Wendy y le digo a Wendy por qué no habíamos llevado la campaña a nivel latinoamericano. Ella me dice, ¿por qué no tenemos nadie que hable español? Y yo le dije que yo le podía colaborar en esto con mucho gusto. Y ahí fue cuando formé el grupo básico de líderes. Y estas son las reuniones allá en el año 2023. Ustedes ven aquí al doctor Solari, a Jorge, representando desde el primer día esa reunión. Ahí cito al equipo a la reunión y ustedes ven el 15 de enero del año 2023 la reunión con Perú, Argentina, República Dominicana y otros países básicos que se integran y empiezan a discutir. Aquí está Argentina, la líder de Argentina, líder de Costa Rica, y hay otros integrantes que están también en línea. No me alcanza la pantalla, pero eran varios. Y empezamos a tener reuniones mensuales, y en cada una de esas reuniones mensuales yo iba invitando grupos. Aquí invito al grupo de Colombia que exponga su experiencia, porque Colombia había implementado la campaña en el año 2022 con 9 sociedades hoy en día, Argentina con 12 sociedades, Brasil con 18, la implementó en el año 2018. Y el grupo de Perú, pues lógicamente tiene un avance muy significativo, pero hoy en día se han integrado Chile, Costa Rica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Entonces seguimos las reuniones mensuales, después invito al grupo brasileño, ellos hacen su presentación, ahí ya invito a Wendy a que conozca a todos los grupos que están en nuestra campaña en el año 23, después invitamos a reuniones para discutir qué podemos hacer para lanzarla en América Latina. Empezamos las discusiones con la OPS, con Luis Gabriel de la OPS, del equipo director de la OPS internacional, y continuamos ya con este equipo básico. Hasta ese momento era el equipo básico Colombia, Argentina, Perú, que está en este momento ya muy cerca de lanzarla. Ya sé que tienen las sociedades a punto de lanzarla oficialmente, pero ya están trabajando con sus recomendaciones. Y tenemos el equipo de República Dominicana y al mismo tiempo de Costa Rica, que tienen pensado ya implementarla en el año 2026. Y seguimos las reuniones, invito al grupo de Barcelona para que exponga. Después seguimos con el grupo de Singapur, hay un equipo de Singapur también que viene, se reúne en inglés y continuamos ya de nuevo. Wendy los saluda en el año 2024 y tenemos una reunión con la OPS y Wendy
donde ya se discute qué podemos hacer para que la OEPS se involucre de una manera más fuerte, de una manera más sólida dentro de este proceso de implementación. Así que en el año 2024 nos reunimos todos los grupos con Barcelona, con toda Latinoamérica, con la OPS, y sacamos un memorando de entendimiento donde de ahí ya desarrolla una cantidad de cosas. Y este memorando de entendimiento, pues básicamente cubre una serie de objetivos que son asistir a los países de América Latina en la implementación de la campaña de Choosing Wisely, involucrar y movilizar los líderes del sector salud de cada país y los proveedores de la atención médica para promover la calidad y la seguridad de la atención, fomentar las conversaciones entre los pacientes y los médicos y apoyar la implementación de algunas de las políticas de la OPS. Es decir, tratamos de que había buscar sinergias. Esto fue en el año 2024, hace 8 meses, y en el año ya 2025, en diciembre, volvemos y llamo a todos los equipos. Ahí está Jorge de nuevo. Jorge ha sido un tremendo líder incansable, y le quiero realmente agradecer por su apoyo constante a nivel Latinoamérica y lógicamente de su equipo Perú, por su motivación permanente e incansable y su trabajo arduo de llevar esta campaña a nivel país y de colaborarnos en Latinoamérica, donde ya con todos estos países entramos no solamente ya a nivel, no solo los que hablan español, sino que invitamos a Trinidad y Tobago para que participe también, porque queríamos llamarlo realmente Latinoamérica y el Caribe, y hasta ahí no teníamos sino inglés. Y tenemos Brasil, que pues Brasil y el portugués y el español es relativamente parecido, pero el inglés sí es diferente. Entonces entra Trinidad y Tobago, seguimos las conversaciones y empezamos ya a trabajar con reuniones trimestrales y sacamos un memorando interno, un acordatorio con un plan de acción que en diciembre del 2024, que ese plan de acción lo tenemos en un sistema donde compartimos en un disco único y podemos verlo en la nube en cualquier momento, y tenemos grupos, tareas de grupos donde nos hemos identificado nueve tareas, entre ellas ayudar a nuevos países que no lo han implementado, buscar una librería internacional de recursos, buscar cómo llegar a ayudar con material de marketing, o sea, de ayudas diagnósticas, visuales, de websites, de internet, en fin, y dar conferencias educativas. Tenemos 9 tareas, 9 proyectos. Cada miembro de este grupo, más o menos de 20, 30 personas, que representa a varios países, cada uno con 3, 4 países. Mi persona es de Canadá. Pues tenemos varios grupos. Jorge participa como en 2 o 3, yo participo como en 2 o 3. Tenemos otro grupo para los que hablan solamente inglés. Y a cada uno de estos grupos tienen unas tareas específicas, unos objetivos. Nos reunimos y trimestralmente esos grupos se reúnen para discutir qué ha habido los retos, los avances y los desafíos. La última reunión fue el 22 de abril, la reunión trimestral. Ahí discutimos y pues básicamente estas son las directrices del plan de acción, ¿sí? Cada grupo tiene 3 líderes, en fin, no vamos a leerlas, pero tenemos un plan claro. Y una de los planes claros que teníamos era sacar un documento macro. Pues entonces en ese grupo está Jorge, están otros 2 integrantes, y Jorge ha tomado el liderazgo de tomar este documento en compañía de input, o sea, de feedback, de retroalimentación de algunos de los compañeros del grupo, de crear este documento de Andes, un documento marco de por qué creamos este grupo de 30 personas con más o menos 10 países representados, cuáles son nuestros desafíos en Latinoamérica, que ustedes lo pueden ver ahí, específicos para Latinoamérica, porque no podemos pretender que lo de Europa es lo mismo de Canadá. Entonces, por eso fue que yo lo quería traer a Latinoamérica, para tener grupos y líderes en Latinoamérica donde discutiéramos los desafíos y lo que podemos hacer para poder abordar esos desafíos. Y aquí ustedes ven las limitaciones estructurales de nuestros países, los obstáculos de resistencia profesional al cambio, la percepción de la cultura médica tradicional relacionada al valor por encima de la calidad, la escasez de los sistemas locales con respecto a sistematización, la carencia de sistemas de información, la integración curricular diferente al respecto del uso de los recursos. Y ustedes pueden leerlos ahí para no leer uno por uno por cuestiones de tiempo, y se los dejo en la pantalla mientras van a hablar, mientras yo les voy contando. Y esto nos da una idea, un fundamento. Estamos terminando este documento porque mi intención es colocarlo en inglés
y ya dejar que sea un documento marco para todo el grupo y que de cada una de estas cosas que nosotros vemos, pues saquemos un plan de acción que se les voy a mostrar las oportunidades que asimismo Jorge y los que han participado en la creación de este documento pues, han identificado para que podamos abordarlas. Y estas son las oportunidades. Pues tenemos una sinergia increíble con la promoción de la OPS y la ayuda de la OPS y de Choosing Wisely Canadá, apoyo constante de nuestro equipo canadiense a través mío, a través de Wendy. Yo hago el enlace para que no solamente invitamos directamente a estos líderes de Latinoamérica, de estos países a que participen en reuniones estratégicas, sino que compartimos guías, acceso a librerías de la Universidad de Toronto, constantemente me piden, yo personalmente he tenido charlas con Argentina, con Costa Rica, con Perú varias veces, con Colombia, con varios países de América República, donde he hablado no solamente en charlas como estas, sino también en los grupos individuales de cada país para encontrar cuáles son esos desafíos de por qué no han podido implementar la campaña a nivel país. Y lógicamente la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible de la OPS y mejorar la equidad en el acceso a los servicios al eliminar prácticas de bajo valor, porque muchas de estas prácticas, además de que no tienen valor agregado, pues muchas de ellas pueden producir daño al paciente. Les digo, por ejemplo, algo que hice en mi hospital. Cuando nosotros estábamos haciendo muchas colonoscopias en el año 2012, 2013, y determinamos que el FOB, o sea, el examen, en el momento, porque hoy en día ya se utiliza otro test, que es el Fecal Occult Blood Test, y, en español, y hoy en día ya se utiliza el FIT. Entonces, en el momento eliminamos el Fecal Occult Blood Test, que es la sangre oculta de materia fecal, de pacientes hospitalizados, no había necesidad. Determinamos que había que hacerlo de un bien en pacientes, específicamente para una población de pacientes en ese momento, y la verdad que bajamos intensivamente la cantidad de colonoscopias, que son procedimientos invasivos. Entonces, cositas sencillas que nada más es discutirlas, buscar un consenso, implementarlas, y lógicamente que hay una cantidad de oportunidades en nuestros países latinos. Esta diapositiva, reconocemos que implementar esta campaña es abrumador al principio y que requiere apoyo a nivel hospitalario de todos los jefes y a nivel país, de los líderes, ustedes mismos, para implementarlas, monitorear su implementación muy cerca para saber si lo que estamos haciendo está teniendo efecto e impacto, y evitar que se afecte el flujo del paciente es clave ya a nivel hospitalario. El cambio es un proceso, se requiere tiempo y no todo sucede al instante. Esto lo utilizamos este eslogan dentro de nuestro hospital y nos dio mucho efecto. Hoy en día, con orgullo, contarles que ese equipo core básico, que eran 4 o 5 países, pues lo tenemos ya representado con Brasil, Colombia, Argentina, Perú, que hago mucha fuerza para que esta campaña se lance oficialmente este año o el próximo temprano, y ya estamos ahí detrás con República Dominicana, con Argentina, perdón, con República Dominicana y Costa Rica, y Chile se nos ha unido hace unos meses y va con mucha fuerza, y también Trinidad y Tobago. Recibo llamadas de otros países, me han llamado de algunas islas de las Caribe, y estamos entrando, hay muchísimos países más, el problema es que es el tiempo, pero estamos tratando de que estos que están ahora, por lo menos, hacer la mayor fuerza. Una vez que implementemos, pues vamos a abrir con más paso a otros. Así que continúo esa motivación para ustedes y muchísimas gracias por su tiempo.